En el siglo I a.C., los romanos comenzaron a construir una calzada que uniría el sur con el norte de Hispania. La llamaron Vía de la Plata y hoy todavía sigue viva. No en carros ni con legiones, sino en bicicleta, y con mi amigo Antonio recorreremos paisajes y pueblos que aún conservan la historia de esta ruta. En este viaje en bicicleta partiremos desde Sevilla, en pleno corazón de Andalucía, y pedalearemos hacia el norte, hasta llegar a las tierras verdes de Asturias. Cruzaremos ciudades milenarias, algunas declaradas Patrimonio de la Humanidad, como Mérida, con imponentes vestigios de su pasado romano, Cáceres y su casco histórico congelado en el tiempo, y Salamanca, la ciudad dorada de los estudiantes. También pasaremos por Zamora con sus imponentes iglesias románicas y finalmente llegaremos a Oviedo y Gijón, donde la ruta toca el mar Cantábrico. La Vía de la Plata es mucho más que un camino, es una travesía de contrastes. Desde las dehesas extremeñas, hogar del toro bravo y del cerdo ibérico, hasta las montañas asturianas, pasando por los valles, llanuras y bosques castellanos. Cada pedalada nos acerca a una nueva historia, el reencuentro con viejos amigos y al descubrimiento de una vida rural que, por desgracia, los políticos y burócratas se empeñan en asfixiar. Este viaje va a ser en realidad la primera parte de un proyecto de vuelta a España que quiero hacer por etapas, aprovechando la multitud de rutas y caminos que nos ofrece nuestro país. En esta ocasión Merce no podrá acompañarme, aunque a lo mejor es posible que se pueda unir en próximas etapas. Sin más, comenzamos esta espectacular Villa de la Plata. Vamos a empezar la ruta. Después de 8 horas y media de viaje en autobús desde Murcia hasta Sevilla, ya estamos aquí. Acabamos de comenzar ruta. Lo bueno de viajar en autobús aquí con Alsa es que pagas la bici y no tienes ningún problema. Ahí tengo el mapa. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Un espectáculo Sevilla para los carriles bici, mirad. Para salir de la ciudad, un pedazo de aquí de carril bici, el río Guadalquivir. Celebramos el bienestar, tantas estrellas brillan, mi parte me espera mientras lo vea. Nada me rompe, no, nada me rompe. Ya empezamos a ver señales del Camino de Santiago y a ver si ya empezamos por camino, porque esta carretera está bastante ocupada. ¡Qué tranquilidad! Pero antes de continuar, os quiero presentar a un nuevo amigo que nos va a acompañar en este viaje. Todas las imágenes aéreas y de seguimiento de esta Vuelta a España estarán grabadas con el Hover Air X1 Pro+. A mi parecer, el mejor dron para el usuario medio que no quiere complicarse la vida pilotando de modo manual, pero al mismo tiempo necesita muy buena calidad de vídeo. Su principal ventaja es la facilidad de manejo a través de sus modos automáticos. Una de las cosas que más me gusta de este dron es lo fácil que es de volar. Esta es la bolsa que llevo así en el cuadro de la bicicleta, ahora os lo mostraré. Sacas el dron, lo despliegas, le das al botón de encendido y esta bolsa que trae el Hover es espectacular, mirad. Lo guardas ahí, esto le cierras y ahí lo llevas siempre a mano, no te incomoda nada. Aquí llevo el cargador con las baterías y aparte llevo la herramienta multiusos aquí en un apartado que tengo aquí al lado. Mirad lo rápido que es conectar el Hover, te lo sacas aquí de la funda, conectado ya. Mira a mi careto, me está grabando ya. Vamos a ver cómo esquiva las ramas. Tiene sensor trasero con inteligencia artificial. Además del sensor trasero, dispone de sensor delantero a través de la cámara principal y sensor en la parte inferior para el despegue y aterrizaje. Pero vamos ya con lo que más os interesa, que son los modos automáticos. Sin duda lo mejor de esta cámara voladora. Sin más, os voy a mostrar los que yo más utilizo. El Dolly Track, que te sigue desde el frente. El Cycling Mode, que te sigue desde atrás. El modo Sidetrack permite al dron seguirte desde un lado, aunque no sé si hago algo mal, pero hasta ahora no he logrado que me siga totalmente de lado. Lo hace un poco desde atrás y aún así queda muy espectacular. Otro modo que utilizo mucho es el Orbit, que crea una órbita alrededor de ti y acelerándolo mediante edición queda muy chulo. También tenemos el modo zoom, que como su propio nombre indica crea un efecto zoom. Lo bueno es que en la misma toma graba dos vídeos, uno alejándose y otro acercándose, y así puedes elegir el que más te guste. Y el modo ojo de pájaro, que hace el mismo efecto que el zoom, pero de abajo a arriba y de arriba a abajo.
Pero este dron no solo vuela de modo automático. Si como yo no dispones de estos mandos que se acoplan al beacon, puedes manejarlo a través de la aplicación móvil y desde estos pequeños joysticks que incorpora el beacon. No os voy a engañar, a mí me parece complicado volarlo de manera manual sin un mando, pero como veis en las siguientes imágenes se puede hacer. Además de todos estos modos hay unos cuantos más que ya os explicaré más detalladamente en un vídeo específico sobre el Hover Air X1 Pro Max. Y para finalizar, dar las gracias a 00 Robotics, los desarrolladores de Hover Air, por patrocinar este vídeo. Tenéis el enlace de compra ahí abajo en la descripción. Continuamos con el viaje. Vamos a ver si podemos evitar ese charco por aquí. Yo creo que sí, porque si por aquí hay unas sendas por algo. Sí, veremos a ver dónde nos hemos metido nosotros. Voy a mirar el mapa, a ver. Parece ser que hemos ido de listo y tenemos que dar la vuelta. Esto se aleja del camino. Que si no podemos pasar por la derecha, a mojarse el primer día. Vamos a ver la opción B, por aquí. Me dice aquí el compañero que es una viga, lo que tenemos. Por ahí no sé si la puedes pasar, ¿eh? Pone así, la rueda va sola. Voy a hacer uno si quiere a ver si tiene salida. Sí, voy a esperar, no va a ser que estemos aquí haciendo. No va a ser que sea para nada. Sí. Ah, solo si puedo. Madre mía. Endereza sola. No sé yo, ¿eh? Sí, tú olvídate de la rueda, olvídate de la rueda. Que no me olvido que. No es que lleva el de la viga y coge su. Madre mía. Olvídate de la rueda adelante. Ya estamos. Mirad. Bueno, por lo menos no nos hemos mojado los pies. Nos podíamos haber matado, pero los pies los llevamos secos. Ahí atrás hemos dejado el charco. Yo creo que aquí la mayoría de la gente va por la carretera, porque está el camino fatal. Aquí estamos en Guillena, primer almuerzo del camino de la Vía de la Plata. Estoy con mi amigo Antonio, es compañero patrullero. Se me ha colgado el tío, quería hacer yo el camino solo y dice, me voy contigo. Y aquí estamos, mira. Me han puesto la sobrasada aquí para que te eches la que quieras. Bocadillo que háztelo tú. ¿Qué tal? Hola. ¿Vía de la Plata? Sí. ¿Vosotros también? Sí. Ayer vinimos de Bilbao en avión. Las bicis y todo mandamos con correr. Santiponce, nos hemos pasado hay un monumento, un restos arqueológicos allí. Ah, bueno, nosotros también no lo hemos pasado. Sí. O sea que Ya hemos preguntado y no nos tenemos han ni dicho... Efectivamente, como buenos gañanes que somos, dejamos pasar la oportunidad de visitar los restos de la ciudad romana de Itálica y su magnífico teatro. Por cierto, aquí nacieron dos de los tres emperadores hispanos, Adriano y Trajano. Hola, buenos días. Bueno, pues ya el primer día vamos encontrando gente, los dos chicos estos de Bilbao, hay este chico que va con la mochila, que yo no sé cómo puede cargar con ese pedazo de mochila. Ya nos hemos adentrado en la serranía de Sevilla y 10:30 de la mañana, todavía estamos en mayo y hace bastante calor. Pero bueno, nada comparable a lo que tiene que ser esto en verano. Tiene que ser una sartén. 892 Santiago Compostela. Creo que hoy no llegamos. Los que nos seguís y visteis el último vídeo de Tailandia, os expliqué mis planes sobre Alaska, sobre hacer las Américas. Este año no van a poder ser. Problemas sobre todo monetarios, no hay dinero. Tenía muchas ganas de hacer una vuelta a España en bicicleta y entonces lo que quiero hacer es irme 15 días, volver a Murcia, estar otros 15 días de descanso, hacer otro trozo y así ir recorriendo España poco a poco. Fíjate que me pongo a grabar en la subida, aunque no parezca, esto es una buena subida. Primera etapa, después de 3 meses que he cogido la bici un par de veces nada más, en estos 3 meses desde que regresé de Tailandia, pues se nota que estoy entumecido y gordo. ¿Para qué vamos a engañarnos? Estoy gordo. Espero adelgazar en este camino, porque tal como se presenta, seguro que voy a adelgazar. Hola. Antonio me dice, voy a parar a arreglar no sé qué, que se me ha roto, pero ha visto al coreano por de frente y lo ha fundido. Ya el coreano estaba ahí, que con esa mochila que lleva, no me extraña que esté parando cada sombra que ve, el tío para, porque está hecho una mierda.
Pues mucha gente por aquí, en el camino. Por lo menos estos primeros kilómetros nos estamos encontrando gente caminando y en bici bastante, ¿eh? Supongo que conforme nos vayamos diluyendo, hagamos más kilómetros, habrá menos gente, digo yo, no lo sé. Es que esta es la temporada buena para hacer este camino, en primavera. Bueno, pues ahí tenemos la primera gañanería del amigo Antonio, que le ha puesto una mierda. ¿Dónde está eso que has puesto? ¿La has tirado ya, la mierda? No. Eso, le ha puesto eso aquí, en el transportín, y se le ha doblado, en vez de haber puesto esto desde el principio. Claro, yo en mi casa salgo con 2 kilos en la alforja. El coreano lo hemos dejado allí, ha roto motor. Iba el tío ahí todo emocionado, se ha picado aquí con Antonio. Al final lo he pasado hasta yo. Esta primera parte se me ha atravesado un poco, pero por lo menos estoy contento porque hay otros que se quedan por detrás. El chico este coreano, otros ciclistas que venían también por detrás. He hecho la mirada del gitano allí, por si no hemos dejado. Pues la ha hecho, es verdad. La he hecho. Siempre la hago. Bueno, al final la mirada del gitano la hemos hecho mal. Hostia. Haberme matado con todos los tornillos. Con todos los tornillos. Con la batería que llevamos de los Ahora se suponía que era más fácil una carretera, estamos tomando por aquí varios kilómetros, pero es subida, bajada, y yo la verdad que estoy hecho una mierda o que he elegido mal compañero, ¿eh? En la subida sube el tío, me deja tirado ahí, aunque ya son las 12:30, me esperaba todavía más calor, pero no sé si es porque nos da un poco el viento de frente, estoy refrescándome un poco y no hace tanto calor como el que me esperaba. Subir la siguiente con la inercia. Al final hemos coronado aquí un puertecillo de 500 metros y lo poco que hemos dormido se está haciendo duro. Para mí por lo menos, porque este está hecho un animal. Yo no sé si es que él está muy fuerte, yo estoy muy flojo o las dos cosas. Yo creo que van a ser las dos cosas. Parece que aquí nos desviamos de la carretera. Nos quedan unos 13 kilómetros a Almadén de la Plata. De agua vamos escasos y parece ser que hay una fuente a 1,5 kilómetros más o menos. Muy bonito el camino, ¿eh? Por estos caminos sí está bien señalizado, fijaos en las flechas amarillas, ahí también. La fuente del peregrino. Pone agua procedente del manantial no tratada sanitariamente. Se nos va a dar igual, ¿eh? Tenemos muchísima sed. Pues nos ha salvado la fuente esta, ¿eh? Estábamos de agua peladicos. Está la flecha amarilla que nos indica hacia Almadén de la Playa. De la Plata, digo yo de la playa, lo que yo quisiera. Qué bonito aquí. Mira el río. Buquearse un baño. Fenomenal. Está cristalina el agua. Parece que me he recuperado un poco. Falta de agua creo que era también. Iba racionándola un poco porque no me quedaba mucha. Y entonces al llegar a esa fuente ya he podido beber más. He comido algo. Y ya voy recuperándome un poquitín nada más. Fijaos cómo está de flores todo. Pues no sé yo por qué había imaginado que la vía de la Plata era fácil, por lo menos las primeras etapas. Aquí antes de llegar al Almadén de la Plata hay un cuestarrón que ni el máquina puede subirlo. Mira, andando. No sé el del nivel que tendrá, pero es brutal. Como siempre en estas cámaras no se aprecia. Allá a lo lejos todavía hay más inclinación. Los que venían detrás se ve que van todavía peor que nosotros. Madre mía, qué salvajada. Y sin dormir. No se ve la inclinación, creo yo. Imposible casi. Yo no puedo. Él sí, yo no puedo. He tenido que ayudarme a subirla. Yo no puedo. Fácil, ¿no? Sí, dice el Garmin que no tiene registro para medir la pendiente. Igual que aquí. A mí tampoco me la mide. Las vistas espectaculares, pero por Dios. Cerro del Calvario, menudo calvario. Yo tengo la burra que no sé ni cómo ha subido y eso que no la llevo muy cargada. Pero fijaos las vistas, ¿eh? Venimos de allá abajo. Mira el nombre que tiene, Cerro del Calvario, no sé por qué. Pues todos los que son las subidas del Calvario son como ese. Allí al fondo tenemos el pueblo, Almadén de la Plata. No sé si nos quedaremos aquí, yo me quedaría aquí. Pero aquí el compañero quiere seguir hasta el siguiente pueblo que está a 15 kilómetros, no sé yo. Bueno, parece que hay un bar abierto aquí. Un paraíso. Buenas. Este es el menú, esperemos que haya todavía. Si no, un bocata. ¿Dónde comemos? Sí. Hostia. Tiene el menú del peregrino.
Mira, te digo, de primero salmorejo con ensalada. Míralo el tío, quería seguir hasta el siguiente pueblo. No, mira, si eres tú. Vamos a un albergue privado, está aquí en la Plaza del Reloj. Buenos días, abandonamos Almadén de la Plata. Ahí tenemos la Torre del Reloj, era el antiguo ayuntamiento y fijaos qué pueblo más bonito, ¿eh? Ayer fue un día durísimo, no pensábamos que iba a ser tan duro. La última subida es mortal, la subida del Calvario, y nos comentan aquí en el pueblo que han muerto varios peregrinos ahí en esa subida, sobre todo por deshidratación. Hay un cartel ahí de un francés que falleció. Luis, el propietario del albergue, nos dice que han muerto 6 personas. No sabemos si en realidad han sido 6 los fallecidos o alguno menos, porque otra persona del pueblo nos dio una cifra diferente, pero buscando un poco por internet ya aparecen 3 personas que dejaron sus vidas en este lugar, así que no me extraña que haya alguno más. Subir eso en verano tiene que ser mortal, nunca mejor dicho. ¿No me he equivocado? Vamos a ver si desayunamos aquí en el kiosco este. Desayuno de campeones para empezar el día, mira. Esta es la carretera que va desde Almadén de la Plata a Real de la Jara. Es muy tranquilita, no pasa ni un coche. Mirad. Toda esta zona es zona ganadera. También hay mucho ganado vacuno y por supuesto porcino. Por aquí se hacen los mejores jamones de España y por lo tanto del mundo. Quiero decir, toda esta zona que vamos a hacer nosotros de la Vía de la Plata, Extremadura, Salamanca, de los mejores jamones del mundo. El ibérico, el cerdo ibérico, ya os mostraremos algunos, que por esta zona hay bastantes. Mi amigo Balibrea, que es como lo llamábamos en el trabajo, miradlo por allí. Es un martillo pilón el tío, coge su ritmo, bu, 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 y es que se te va yendo, se te va yendo, se te va yendo y te saca kilómetros el tío. Es un ciclista de verdad, un ciclista que sale a menudo con la bici, no como yo. Salgo de vez en cuando, pero mucho menos que él. Ahí donde hemos dormido, en la Plaza del Reloj, en Almadén de la Plata, todos los años celebran un festival del jamón y hacen una cata allí. Y puedes comer todo el jamón que quieras ahí, en esa plaza. Habrá que venir. Hoy se me ha olvidado grabar el albergue. Me gustaría grabar todos los albergues para que vierais cómo son. Sobre todo explicaros a la gente del otro lado del charco cómo es el camino. Muchos conocéis el Camino de Santiago francés, que es el más conocido, pero estos caminos como la Vía de la Plata, no hay tanta gente que lo conozca. Por ahora, a pesar de la dureza, nos está encantando, por lo menos la dureza de ayer. Ayer fue bastante duro. También es verdad que no dormimos a cabezadas de ahí en el autobús, 8 horas y media de viaje, pues no te dejan descansar. Ayer yo sobre todo lo noté bastante. A ver si sirve de excusa o no, porque hoy sí que he dormido bien. Así que hoy, si sigo yendo mal, no es culpa de no dormir, es culpa de que estoy hecho una mierda, de que no estoy en forma. Todo esto que estamos recorriendo es la Sierra Norte de Sevilla, creo que pertenece a Sierra Morena, parte de ella. Corregidme los sevillanos si no es así. Este viaje, la verdad que no me lo he preparado nada, sabiendo que había albergues, pues mira, vamos a tirar. Sí que llevamos el track del recorrido y poco más. Y día a día vamos a ver dónde nos vamos quedando. Lo bueno es que en todos los pueblos hay albergues. En el albergue que estuvimos ayer solo había un suizo y nosotros 2. Al lado de este albergue de la Plaza del Reloj hay otro que se llama Juan no sé qué. Y después está el albergue municipal, que son 72 plazas las que tiene. O sea que hay sitio, ¿eh? Por allá y adelante va el martillo pilón. Aunque parezca que lo vas a pillar, no. Hago un esfuerzo para pillarlo, se aleja. Aquí están los cochinillos, mira cómo corren. Míralo. Aquí es donde queríamos llegar ayer y aunque eran 15 kilómetros los de la carretera por lo menos, no demasiado duros, yo estaba con las fuerzas, con el nivel de batería ya que me estaba pitando, con el nivel de batería de mi cuerpo, que alguno se creerá que es que llevo bici eléctrica, pero no, a fuerza de pata y pulmón. Bueno, aquí tenemos un paso de agua. Vamos a mojarnos un poco. Nada, poca cosa. Mirad qué espectáculo. Castillo de las Torres se llama este.
Mirad qué nubes más ricas. Están dando un poco de descanso. Ayer es que fue sol todo el día, bastante fuerte, y esas nubes nos vienen de lujo. El Real de la Jara es el último pueblo de Andalucía y enseguida entramos a Extremadura, o no sé si habremos entrado ya. El primer pueblo de Extremadura será Monesterio. El Martillo Pilón ha seguido en solitario hacia allá porque tiene su bici reguleras. El desviador trasero, no sé si en el transporte, en el autobús, se le ha fastidiado un poco. Por otra parte, así voy más tranquilo, no voy siguiéndolo a él y voy también grabando más cosas. Pues me acabo de dar cuenta que estamos ya en Extremadura. Real de la Jara es el último pueblo de Sevilla y el Castillo de las Torres, el que hemos grabado anteriormente, ya está dentro de Extremadura. El hito que había allí grande con una vieira antes de cruzar el arroyo ya es la delimitación de las dos provincias. Mira cómo llevo los guantes, a que se cañan. 2 dedos en el mismo hueco. Espero que se mantenga así el día, así nublado, porque ahora antes de Monesterio tenemos 8 kilómetros de subida. Y no es lo mismo hacerlo con sol, que así fresquito, harán 20 grados como mucho. Hace un tiempo ideal para ir en bicicleta ahora mismo. Estas son las flechas que indican el camino de Santiago. Todos los caminos de Santiago en España están señalizados con este tipo de flechas amarillas. Para los españoles os es evidente esta información, pero hay mucha gente que nos ve desde América y no sabe lo que es el camino de Santiago. No sé si os lo habré contado anteriormente, nosotros vamos a Oviedo y porque a Santiago ya hemos ido varias veces, hemos hecho varios caminos. Con Merce hice un camino, otro lo hice yo solo. Y ahora es el tercero. Como que no tengo muchas ganas de hacer otra vez Santiago, y aquí el compañero que también ha hecho Camino de Santiago pues prefiere terminar en Oviedo. Martillo Pilón estará ya en Monasterio el tío, que es máquina. Por ahí van los primeros peregrinos caminando. Esto caminando es más duro todavía. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Que vaya a Santiago o dónde vais? A Santiago si llegamos. Yo me quedo en Mérida. Yo si llego voy. Pero paso. Bueno, Ya tengo bastante. ¿Tú te vas también a Santiago? nosotros vamos a Oviedo, el compañero que ha pasado y yo. Ah, Pero poquito a poco. sí, no. Muy bien. Bueno, mira, De esos dos peregrinos, el hombre más mayor va a Santiago. ¡Wow! Caminando. Madre mía. Son algo más de 900 kilómetros. Pues si calculas 30 kilómetros al día, pues mínimo 30 días si no haces descansos. Supongo que hará algún día de descanso y tal. Se mete en un mes y pico. Os recomiendo, si podéis, hacerlo en primavera, no hacerlo en verano. Si lo hacéis en verano, aquí hay que salir a las 6 de la mañana, de noche ya, empezar a caminar, porque si no te puedes morir. Te puedes morir en el sentido literal de la palabra. Ya os he comentado antes que ha habido varios fallecidos en este camino, por lo menos en esta parte. Y supongo que en otras zonas también habrá habido algún fallecido. La gente está muy loca y se va sin agua o con poca agua, no pasa nadie y ahí te quedas, como un pajarito. Monesterio, no sé si lo veis ahí en el mapa, la línea amarilla ahora va paralela a la carretera. Entonces ahora tengo que decidir si ir por la carretera o el camino, porque me han dicho que el camino es una senda. Por ahora voy bien, hoy voy muchísimo mejor que ayer, pero tampoco me quiero meter una paliza porque ahora es subida, 8 kilómetros, y si me machaco mucho pues tampoco es plan. Ya veré lo que hago, supongo que por la carretera. Aquí tenéis la ermita de San Isidro Labrador. De hecho, ahí hay una tienda, por allá hay una venta. O sea que se pueden reponer fuerzas aquí, agua, comida y de todo. A unos 10 kilómetros de Real de la Jara. Ahí llega el dilema. Esta es la Nacional 630, pero como hay una autovía alternativa, prácticamente no tiene tráfico. Por aquí no hay prácticamente tráfico, o sea que voy a ir por la carretera. El camino va por ahí. Definitivamente os recomiendo la carretera, mirad. El camino va por ahí, la senda va por ahí, aunque no lo parezca. Está lleno de maleza. Para ir caminando medio regular, pero en bici pues, no lo recomiendo para nada. Voy a beber, a comer, a descansar un poco. Por ahí, como veis, va la autovía. ¿Y qué pasa? Que esta carretera nacional no la utiliza nadie. Han pasado 3 coches desde allá abajo. Hay que hidratarse, ya está pegando de nuevo el sol. Esto lo reconoceréis los chilenos. Y no sé si en otras partes de Sudamérica lo venden también. Y todavía lo guardo desde la carretera austral. No sé si estará en mal estado o no, lo voy a comprobar. De vez en cuando hay que beber agua con algún complemento. Esto, aunque no sea muy sano, es azúcar. Y el azúcar te revitaliza. Esta es la autovía que une Andalucía con Extremadura, mírala. Y estoy llegando ya a Monesterio, he subido el puerto. Pensaba que iba a ser más duro, pero no, poco a poco se sube tranquilamente. Ahí estamos, Monesterio. Para los que hacéis el camino, aquí a la entrada de Monesterio tenéis este taller, la verdad que bastante majo. El amigo Antonio ya ha arreglado su bicicleta y me ha dicho que ha continuado. El tío Martillo Pilón, pa'lante, pa'lante, bu, 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 bu. Todo productos ibéricos de aquí. Carreterita tranquila ahora. Hola, buenas. buen camino. Gracias.
Por cierto, en Almadén de la Plata, recomendable comer en el restaurante Concha. Sí, a los argentinos sonará un poco mal. Voy a parar y a dejar pasar al ganado. Me he bajado de la bici y todo, pero me tienen miedo. Hostia, vaya situación un poco extraña, ¿eh? No me las quiero llevar para allá, pero es que se van. Me he montado en la bici para ir más rápido, a ver si se paran. Qué pena me dan, la he cambiado de camino totalmente. Otra vez que se van. Es que las llevo detrás también las otras y no me fío. A ver si las puedo pasar a todas. Las coces de las vacas son jodidas. ¿Qué pasa? Hostia. A buen lado. Déjame pasar. Voy a reventar a las pobres, ¿eh? Lo siento, pero no podía pasar, ¿eh? Una situación un poco estresante porque he visto vídeos en internet que parece que las vacas ahí son muy mansitas y tal, y como se sientan agobiadas te pegan una coz y dan las coces así de lado. Cuando pasas al lado suya las dan como laterales, te puedes dejar hecho una mierda. El camino sigue por aquí, espero no encontrarme más vacas. Parece que no corren, pero corren las cabronas, ¿eh? Que iba a 20 por hora y iban delante mía. ¡Qué maravilla! ¡Qué diferencia ayer con hoy, eh! Además de que los caminos son mejores, y aunque ayer era precioso el camino, ahora voy rodando pero como una moto. Fijaos, la primavera en todo su esplendor, una maravilla, estoy gozándolo. Hasta pronto, arrivederci. Y estas son las cancelas que hay que ir abriendo y cerrando todo el camino por el tema del ganado. ¿No veis? Ricordati di essere felice, nos dice un italiano. Es verdad. Eso es lo más importante en la vida. Abrimos la cancela y ahora por supuesto la cerramos. Mirad cómo está el camino de flores, ¿eh? Primavera extremeña. Vamos para abajo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Espectacular. Está todo lleno de huertos solares, toda esta zona. Unas placas inmensas. Qué huevos tienen los peregrinos, los que van a pie. Porque todo este tramo que hemos pasado son kilómetros que no hay ni un árbol. Es una pasada hacerlo esto a pie. Hola, buenas. Por aquí otro joven haciendo el camino. Con un par de huevos. ¿Dónde vas? Fuente de Cantos se llama este pueblo. Si encuentro algún sitio para reponer agua. Hola. Aquí se va en eléctrica, ¿eh? Ha cambiado el paisaje, todo lleno de viñedos por aquí. Y diréis, ¿qué hace este tío por la carretera? Pues porque tengo información privilegiada. Mi compañero me ha dicho que por el camino, esta última parte, es una zona llena de hierbas y está hecho polvo el camino, y que me tirara por la carretera. Así que le voy a hacer caso. Al final me ha aburrido la nacional y veo que se engancha otra vez con la pista, que supongo que ya por aquí la pista estará mejor. Bueno, qué carretera más tranquilita, más buena. Ya he enganchado aquí con el máquina. Vamos por la vía de la Plata otra vez. Martillo Pilón. He puesto ya el nombre para este viaje. Martillo Pilón. Pues aquí en Zafra, en la provincia de Badajoz, pasamos la segunda noche de ruta. Y por cierto, no conocíamos la ciudad y nos gustó bastante. Esta serie de vídeos sobre la Vía de la Plata quiero que, además de servir de entretenimiento, aporten ayuda para los que en un futuro queréis hacer la ruta. Así que, además de la información que os voy dando en los vídeos, os enlazaré nuestros tracks en la descripción de YouTube. Nosotros hemos usado los tracks de la web con alforjas, pero en algunos momentos nos hemos salido de la ruta, así que variará un poco. Bueno, ya sabéis que hay que darle a like, suscribirse, comentar y todas esas cosas. Nos vemos en el camino.